Quiero pedirles que pongan mucha atención en el mensaje que voy a compartir hoy, como en todos los mensajes que Dios nos habla, porque en cada mensaje Dios va tratando con nuestra vida, Dios va haciéndonos madurar. Y este tema que hemos venido tratando acerca de la voluntad es un tema que si logramos alinearnos a la voluntad del Señor, muchos problemas en la vida nos vamos a evitar, porque uno de los problemas del ser humano, cristiano o no cristiano, es un problema de sujeción a la autoridad. En nuestro caso, a la autoridad de Cristo, a la autoridad de su palabra. Pero es una lucha que viene a la vida de todas las personas. Entonces, por eso es que nos encontramos luego con personas que llegaron a una congregación como esta o como cualquier otra y de pronto ya no los vemos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hubo una lucha con la voluntad, se presentó alguna prueba, alguna situación difícil y sucumbieron en el camino del Señor. Y ahora usted los puede ver viviendo vidas desordenadas, pero Dios quiere que nos afirmemos en la fe, que nos afirmemos como sus hijos, para que aun a pesar de lo que viene a nuestra vida, podamos mantenernos bien sólidos en nuestro cristianismo y en nuestra fe. Hay muchas cosas que ya están sucediendo a nuestro alrededor. Nos tocó vivir en medio de una generación, Pablo lo dijo de esta manera, una generación maligna y perversa. Dos palabras solamente, pero que encierran todo un cúmulo de desórdenes en la moral, desórdenes en la sociedad, pecado. Estamos viviendo un tiempo tan feo, ¿verdad que sí? Un tiempo muy feo, que cada vez nos sorprendemos más de lo que es capaz de hacer el ser humano. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque la voluntad que Dios puso ahí en nuestro corazón no está alineada a la voluntad de Dios. Y eso es algo trágico. ¿Sí? Hoy muchas familias están sufriendo consecuencias de divorcios, por muchas razones, principalmente por una de las principales razones es el adulterio, los hijos yéndose del hogar, en drogas, en fin, ¿todo por qué? Porque hubo un conflicto en la voluntad. De eso vamos a estar hablando, ¿sí? Pero oremos para que Dios llegue al punto en nuestro corazón, de una manera personal, que Dios hable a cada uno de una forma muy personal. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Eres Dios de verdad y no hay ninguna mudanza de variación en ti, Señor. Tú eres Dios veraz, eres Dios soberano, eres un Dios misericordioso, eres un Dios paciente, lento para la ira, grande en misericordia, y es por tu misericordia que seguimos en este mundo, Señor. Pero mientras seguimos en este mundo, queremos continuar siendo perfeccionados. Tu palabra nos perfecciona, tu palabra nos santifica, tu palabra da luz en nuestro caminar diario, tu palabra renueva nuestra mente, tu palabra nos alimenta el alma, Señor. Tu palabra nos conforta, tu palabra nos apacienta, tu palabra nos dirige. Tu palabra, Señor, cambia el rumbo de nuestra vida. Por eso, qué importante es que podamos atender a tu consejo, a tu palabra, a tus mandamientos, alinearnos y someternos a tu perfecta voluntad, tu voluntad que es perfecta, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor, danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para poder entender las maravillas de tu ley, Señor. Y de esa manera
podamos honrarte con nuestra vida como cristianos que somos, Señor. Así como los primeros cristianos, Señor, que no les importaba la persecución, no les importaba la tortura, no les importaba, Señor, que su vida estaba en riesgo, y todo por el motivo de la fe en Jesucristo. Asimismo, Señor, que las pruebas en este tiempo no debiliten nuestra fe, sino que por el contrario podamos mantenernos cada vez más y más sólidos en la fe, sabiendo que la prueba de la paciencia, la prueba de nuestra fe produce paciencia en nosotros, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento en esta hora. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, que así sea. Un conflicto con la voluntad. Sin duda, no tengo duda, que todos de una o de otra manera hemos experimentado conflictos aquí en la voluntad. ¿Sí o no? Es muy posible que antes de venir a este lugar hubo un conflicto en tu voluntad respecto al iré o no iré al servicio, etcétera. Hay un conflicto en la voluntad. Hay una historia que todos conocemos en la Biblia, hablando del rey David, quien fue el segundo rey del pueblo de Israel, un rey asignado por Dios. Y este hombre, una ocasión, violó una de las instrucciones de Dios. En ese tiempo, dice la Biblia, en el tiempo del rey David, dice la Biblia que los reyes debían andar en la guerra, debían estar en la batalla, en el fragor de la batalla, en la conquista contra los enemigos de Israel. Pero David tomó muy en poco la instrucción del Señor cuando dijo que era el tiempo en el que los reyes debían estar en la guerra, y David se quedó. Sin duda, le surgió un conflicto en su voluntad con el hecho de iré o me quedaré, ¿verdad? Sin embargo, David decidió quedarse. Debiendo andar en la guerra, se quedó. Y en su quedarse, como yo lo he dicho en otras ocasiones, llevó la penitencia, porque cometió un grave pecado que todos conocemos, que es el pecado de adulterio, luego de asesinato, mentira. Un pecado lo llevó a cometer otros pecados, ¿verdad? Y es muy triste y muy lamentable que por causa de no alinearnos, como decía al principio, a la voluntad de Dios, nos metemos en tantos problemas. Yo les aseguro que si David hubiera atendido a la instrucción del Señor, se hubiera evitado el problema, el pecado de adulterio, el pecado de la mentira, el pecado de asesinato y muchos otros pecados más. Y así nos pasa a nosotros. El asunto es que reaccionamos ya cuando cometimos el pecado. Entonces decimos, si no hubiera obedecido a esto, si no hubiera hecho esto, el hubiera ya no funciona. ¿Sí? Bueno, cuando nuestros padres Adán y Eva desobedecieron, todos lo sabemos, tenemos que partir de ahí. Ellos se rebelaron justamente a la voluntad de Dios. Como consecuencia de ello, entró el pecado a toda la humanidad sin excepción, a través de las diferentes generaciones. Según la cronología de la Biblia, llevamos más o menos más de 4,000 años que surge la humanidad. Entonces, entra el pecado a toda la humanidad, y toda la humanidad fuimos infectados con el virus del pecado. Un virus que todavía no se logra erradicar. El pecado sigue haciendo muchos estragos en la vida. A partir de ahí es que el ser humano, escuchen esto mis hermanos, el ser humano a partir de entonces empieza a asumir patrones de conducta que son contrarios a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de esos árboles, viene la serpiente, los engaña
y van y comen y desobedecen la voluntad de Dios, y entonces se generan problemas, ¿verdad? Conflictos que se generan con la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad nos debe de llevar a decidir acerca de lo que quiero o lo que no quiero hacer. Lo que tú quieres hacer o lo que no quieres hacer. Lo que quieres decir o lo que no quieres decir. Desde entonces, desde el pecado de Adán y Eva allá en el Edén, la humanidad, si ustedes hacen así un recorrido a vuelo de pájaro acerca de cómo ha ido evolucionando la humanidad, nos damos cuenta que la humanidad ha ido en un deterioro de la personalidad, de la conducta, de la forma de pensar, un deterioro en la forma de actuar, la cual en la medida que pasa el tiempo, pasan los días, pasan los años, han pasado siglos, pasa el tiempo y toda la maldad y toda esta descomposición de la ciudad va evolucionando y se va haciendo cada vez más depravada. La sociedad cada vez incurre en tal depravación. Por eso yo decía hace un momento que el día de hoy nos sorprendemos de lo que es capaz de hacer el ser humano. ¿Por qué? Porque la depravación está evolucionando cada vez más. Por ejemplo, hoy, aunque el ADN de una persona, de un varón, dice que es hombre, pero él se siente mujer, gato, perro, gallina o cualquier otra cosa, él puede ser lo que él sienta. Y escuchen, lo terrible del asunto es que nadie le puede decir nada. No. Ustedes van al internet y es increíble lo que se ve ahí respecto a la conducta de las personas. Entonces, una persona puede sentirse. Yo les contaba hace unos meses atrás de una mujer que entró al consultorio con un médico, psicólogo, psiquiatra, y la mujer era mujer, pero se sentía gallina. Sí, a usted le da risa, pero es verdad. Cacaraqueaba como gallina, se sentaba aparentemente a poner huevos como una gallina. Encontraron que esta mujer, pues obviamente tenía un problema mental, un problema de personalidad, un problema de identidad. Esto es real, no estoy inventando nada. Entonces, las personas se pueden sentir lo que quieran y nadie les dice nada. Por el contrario, se les apoya a tal grado que el día de hoy los mismos gobiernos están creando leyes que los protejan de la homofobia. ¿Todo por qué? Por un asunto que tiene que ver con la voluntad. La voluntad. El problema del ser humano es que el ser humano no se quiere rendir a la voluntad de Dios como el creador. En reuniones pasadas estudiamos algunos ejemplos en la Biblia del papel tan importante y tan crucial que juega la voluntad en la vida del ser humano, y nos dimos cuenta precisamente del potencial tan tremendo que tiene la voluntad para llevar a las personas, por un lado, o a hacer la voluntad de Dios o a hacer su propia voluntad. Pero cada uno decidimos. Dios, quiero decirles que Dios no nos creó como robots para manejarnos a través de un control remoto y hacernos decir una cosa y hacer otra. No. Aunque el día de hoy el hombre está jugando a ser Dios. El día de hoy usted puede ver con el avance de la tecnología en la robótica, usted se puede dar cuenta que el día de hoy los seres humanos están creando aparentemente un ser humano, pero en realidad es un robot. Y usted lo ve en la ciudad de Nueva York,
eh, donde están los trenes que llevan a las personas, los trenes de pasajeros, como hay tanto asesinato para los policías de allá, entonces lo que hicieron, resolvieron el problema. ¿Saben cómo? Pues creando robots que son policías. Entonces usted se acerca con un robot que es policía y le hace una pregunta. Por ejemplo, le dice: oiga, de esta estación a esta otra estación, ¿cuánto tiempo calcula que transcurre el tren que voy a tomar para llegar de esta estación a la otra? Y se agarra: pues creo que más o menos como media hora. O sea, ya con cualidades, características y rasgos tan claros como los de un humano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el hombre está jugando a ser la parte de Dios, ¿sí? Pero lo crean, y esos robots sí se manejan con un control. Nosotros no. Dios nos creó con sentimientos, Dios nos creó con emociones. Dios puso en nosotros una mente donde está contenida la sabiduría y la inteligencia para pensar, y ese pensar nos lleve a decidir por Dios y no por lo que no conviene. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo en la Biblia, podemos preguntarnos: ¿qué fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel? Bueno, la Biblia nos da la respuesta a todo. Nos damos cuenta que la Biblia dice en Génesis capítulo 4 que en el corazón de Caín surgieron celos, odio, enojo. Todo eso dio luz a la envidia. Y todo este cúmulo de asuntos que vinieron aquí al alma se convirtieron en un conflicto en su voluntad, en la voluntad de Caín, que lo llevaron, como no supo administrar adecuadamente la parte de la voluntad, pues en su voluntad lo llevó a matar a su hermano, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar y decir: wow, qué tremendo, qué estaba pasando por la mente de Caín que lo llevó a matar a su hermano. Pero quiero decirles que hoy por hoy hay padres y madres que están matando a sus hijos en el vientre, los abandonan, o al revés, hijos que están matando a los padres. ¿Se fijan el papel tan tremendo que juega la voluntad? ¿Qué los lleva en su voluntad a cometer un asesinato? Pues todas las cosas que hay aquí en la mente que no se saben administrar. Por eso yo decía, el problema del ser humano es un problema que tiene que ver con la falta de sujeción a Dios. Por eso hay tanta depravación, por eso hay tanto desorden social. Por eso es que este tipo de temas nos interesa que podamos lograr entenderlos correctamente, y una vez que los entendemos, podamos vivirlos para no mezclarnos con todo lo que está pasando en este mundo. Como cristianos tenemos que marcar una diferencia. Este mundo, vuelvo a repetirlo como lo cantamos, no es nuestro hogar. Nuestro final morada será en el reino de los cielos. Pero mientras estamos aquí hay que hacer una diferencia. No podemos comportarnos como se comporta la gente del mundo. Es muy triste y muy lamentable que el día de hoy haya iglesias que se precian de ser cristianas donde hay personas del mismo sexo, donde el pastor o la pastora o es homosexual o es lesbiana. ¿Pueden ustedes creer eso? Pues hoy en pleno siglo XXI eso existe ya en nuestros días. En Números 16 vimos cómo 3 personajes inician una revuelta: Coré, Datán y Abiram. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un conflicto en su voluntad con respecto a la voluntad de Dios. Dios había determinado que Moisés era el líder del pueblo de Israel, pero esto no les pareció. Y empieza la lucha.
La lucha aquí en el alma, en los sentimientos y en las emociones. Y a decir, ¿a poco Dios habla solamente por Moisés? No, también nosotros tenemos capacidades, también nosotros podemos llevar y desarrollar una postura de liderazgo. Y se rebelan contra lo establecido por Dios. ¿Dónde surge eso? Aquí en el alma y en la voluntad. Y debemos entender que siempre que alguien se rebela contra la voluntad de Dios establecida en su palabra, esto es algo que no se esconde en la Biblia. Cuando alguien se ha rebelado a la voluntad de Dios, le han venido problemas. ¿Sí o no? Problemas. El hijo pródigo, estudiamos con mucho detalle conductas del hijo pródigo, que también tuvo un conflicto en su voluntad que lo llevaron a salir fuera del hogar, a salirse de la cobertura del padre. Y por allá anduvo viviendo perdidamente, viviendo la vida loca, pero no le fue bien. Por eso hay jóvenes el día de hoy que dicen, ya me voy de la casa, o nomás que cumpla 18 años y me voy de la casa porque ya no te soporto, papá, ya no soporto tus reglas, ya no me siento bien, o qué sé yo. No les va a ir bien, ¿verdad que no? No les va a ir bien. Al hijo pródigo no le fue bien. Sin embargo, esa voluntad que lo sacó del núcleo del hogar, su misma voluntad lo regresó, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, también esto es importante que podamos entenderlo, porque este es el otro lado. Acuérdense que siempre la moneda tiene dos lados. El otro lado de la moneda es que cuando hacemos la voluntad de Dios, se nos abren las puertas para la entrada al reino de los cielos, pero cada uno decidimos. ¿Sí? Jesús al final del Sermón del Monte, él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hace un rato en la clase estudiábamos un poquito acerca nos dimos a la tarea de darle respuesta a una pregunta muy interesante que es, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Por qué? Porque muchos pretenden calificarse o autonombrarse como cristianos por el simple hecho de que vienen a la iglesia el domingo, pero eso no los hace cristianos. O muchos pretenden ser cristianos porque no le hacen daño a nadie, porque moralmente viven bien, tratan de agradar a todos, incluso dicen, yo soy cristiano, yo no le hago daño a nadie. No fumo, no tomo, no digo groserías, no esto, no aquello, y todo desde el punto de vista estrictamente moral, pero eso tampoco hace a nadie un cristiano. Un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Cristo, ¿sí? Y vive la vida de Cristo. Entonces Jesús lo confirma cuando dice, no todo el que me dice soy cristiano, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La semana pasada celebramos la resurrección de Cristo, que aún, y yo lo dije también, el ejemplo supremo de obediencia y de sometimiento a la voluntad del Padre, pues lo encontramos justamente en Jesús, que aún en su parte humana, porque Él era humano, pero también era divino, era santo, sin pecado, aún en su parte humana, Él determinó en su corazón hacer la voluntad del Señor. Cuando ahí en el Getsemaní, antes de ser crucificado, en Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Ahí vemos la parte humana de Jesús, que está pidiéndole al Padre, quita de mí esta copa de sufrimiento. Ahora veamos que igual en su parte humana también se somete a la voluntad perfecta del Padre cuando dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía.
Entonces alguno de ustedes podrá decir, pues es que Él era Jesús, el Hijo de Dios, ¿y tú quién eres? ¿No eres un hijo de Dios? ¿No son hijos de Dios? Yo pensé que iban a decir, amén, soy un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir soy un hijo de Dios? ¿Y cuántos pueden decir soy cristiano con mucha honra? El ser cristiano es de mucha honra y de mucho honor. No somos cualquier persona de este mundo. Somos hijos del Rey, somos hijos del Creador del universo. Por lo tanto, y esta es una convicción que debe de estar muy bien marcada en nuestro ser interior, para que a donde quiera que vayamos, tú no te avergüences ni del evangelio, tú no te avergüences ni siquiera de llamarte cristiano, que con mucha honra y con mucha autoridad tú puedas decir, yo soy cristiano porque no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces, la voluntad, así como las emociones con las que fuimos creados por Dios, pues son de suma trascendencia, no solamente en la vida misma o la vida diaria, sino mucho más en la vida cristiana. La voluntad, por un lado, nos ayuda a desarrollar el carácter, pero por el otro lado, la voluntad también, esa voluntad con la que Dios puso en nosotros, se puede convertir en el mayor obstáculo que nos pueda impedir recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero además, la voluntad es capaz de neutralizar o hacernos avanzar en el tan complicado proceso de santificación de nuestra vida. Nos podemos bloquear. ¿Por qué? Porque decidí no obedecer a Dios. Entonces, cuando Dios está tratando con nosotros en las áreas en las que a Dios le place tratar, y cuando nosotros no queremos obedecer a Dios en lo que nos está Él demandando, neutralizamos la obra y el proceso de santificación en nuestra vida. Pablo, siendo inspirado por Dios a escribirle a los tesalonicenses acerca de la importancia de la vida santificada, de la vida consagrada, les dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, él dijo, y el mismo Dios de paz los santifique. Ahí está el proceso de santificación. Los santifique por completo. Este proceso, cuando dice ahí por completo, este proceso no se terminará hasta que estemos en la presencia del Señor. Ahí se completará todo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que el espíritu del hombre, que es la parte del ser humano conectado con el espíritu de Dios, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. El alma es el lugar donde se encuentran los sentimientos, las emociones, pero también ahí está la voluntad. Y el cuerpo es en donde se encuentra todo lo que tiene que ver con la parte física del ser humano. Estos tres elementos, que en realidad son dos: uno material, que es el cuerpo; dos inmateriales, que es el alma y el espíritu, en la Biblia se conocen como un todo que está contenido, ¿saben dónde? En el corazón. Aquí en el corazón. No sé si me di a entender, porque a veces me voy así como metralleta, muy rápido. Pero lo importante es que podamos entender: el espíritu y el alma, el espíritu del hombre y el alma y el cuerpo están contenidos en esa parte tan importante del ser humano que se llama corazón. Pon tu mano aquí en tu corazón. Y no con el fin de que sientas ahí esa parte humana, ese miembro tan importante del cuerpo también, que es importante, sino más bien escuchar aquí, poder decir, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Sí? Bueno, ahí en el corazón es donde gradualmente Dios va moldeando nuestro corazón, lo va formando, lo va haciendo cada vez más a su imagen, y es en ese proceso en el que todos entramos. Por eso es que Salomón en Proverbios 4:23 nos exhorta y dice: sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.
Leí este texto en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 4:23. Dice: sobre toda cosa cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Dónde? El corazón. Si una persona es tan mentirosa, tan mentirosa, tan mentirosa, que sus propias mentiras las considera como verdades, su vida lleva un rumbo muy equivocado. Y así hay personas el día de hoy. Bueno, es justamente ahí, en el corazón, donde está la lucha de todo cristiano, porque se trata de definir lo que quiero y lo que no quiero, lo que hago y lo que no hago. Voy a leer Romanos capítulo 7 y en este ejemplo vamos a ver qué fue lo que a Pablo, el gran apóstol Pablo, tuvo este conflicto con su voluntad. Romanos capítulo 7, versículo 15. Miren lo que le pasó a Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren cómo termina el versículo 24, cómo inicia: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alcanzaron a ver en estos 11 textos que leí el conflicto de Pablo en cuanto a la voluntad, en cuanto al quiero, no quiero, lo que hago, no lo hago yo, sino yo pregunto, ¿Pablo era salvo, sí o no? ¿Y por qué habla de esta manera? Bueno, es que había una lucha con la carne, como la lucha que nos viene a todos. Somos seres humanos, pero como seres humanos tenemos una lucha con la voluntad. Recordemos que la voluntad se define como la capacidad que toda persona tiene para decidir con libertad lo que quiere o lo que no quiere. Eso es voluntad. La capacidad que tiene toda persona de decidir con libertad lo que quiere o lo que no quiere. Yo les decía hace 2 semanas, a nadie le pusieron una pistola para que viniera a la iglesia, ¿verdad que no? Tú decidiste venir. Sí. Así que miren la experiencia de Pablo y vamos entrando en el tema. Romanos 7:15, vuelvo a leer. Dice el versículo 15, Romanos 7:15, primera parte del texto: lo que hago no lo entiendo. Cuando yo leo esta primera parte, yo dije, ¿cómo Pablo siendo el hombre que fue, no entendía lo que estaba sucediendo en su ser interior, en su voluntad? Sí, son las palabras precisamente del gran apóstol Pablo, ese apóstol Pablo a quien le fueron revelados, dice la Biblia, grandes misterios. Aún más, fue ese Pablo que fue arrebatado al tercer cielo y luego fue al paraíso. Fue ese Pablo el que dice la Biblia que oyó palabras inefables o indescriptibles que el hombre con palabras no puede expresar. A ese Pablo se le revelaron esas cosas. Fue el hombre que Dios usó para escribir 13 de las cartas del Nuevo Testamento y no lo entendía. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ahí podemos ver ya de entrada la lucha que Pablo enfrentaba entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu, que es la misma lucha que tú y yo enfrentamos todos los días.
Pero cada uno de nosotros, la diferencia está en que tú vas a decidir a quién obedeces. ¿Obedeces a Dios u obedeces a la carne? ¿Sí? Versículo 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la ley de Dios, que está establecida en su palabra, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, siempre nos va a revelar, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, siempre nos va a revelar que puede haber un problema con esta carne en nosotros, en ti y en mí. La ley, la palabra de Dios. De manera, dice el versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso yo preguntaba hace un momento, bueno, entonces Pablo era salvo, ¿sí o no? Sí, pero ¿cuántos de aquí son salvos? Hemos sido salvados, nuestros pecados fueron perdonados todos. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido consagrados, apartados para Dios, y estamos en el proceso de santificación. Pero ¿cuántos ya no pecan? ¿Cuántos ya no pecan? Levanten la mano. Todos. Seguimos pecando. ¿Por qué seguimos pecando? Porque seguimos en este miserable cuerpo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es aquí, en esta humanidad. Lo que Pablo está diciendo es que su nuevo yo, que es el ser interior, ya no aprueba el pecado que habita luego en esta carne, como lo hacía el viejo yo. Andábamos nosotros en el mundo y le dábamos rienda suelta. Si el corazón te decía roba, robaba. Si el corazón te decía miente, mentíamos. Si el corazón decía lo que decía, lo hacíamos. Y no había restricciones. El día de hoy el Espíritu Santo nos ayuda a mantener nuestras restricciones con el fin de no satisfacer los deseos de esta carne. ¿Sí me estoy explicando? En otras palabras, el pecado de Pablo no provenía de la nueva identidad redimida, su nuevo yo, sino de la parte humana todavía no redimida ni glorificada. Sí, por eso dice él, el pecado que mora en mí, esto es en mi carne. Porque esta humanidad, por ejemplo, si se trata de la mente luego nos lleva a pensar cosas indebidas. En este cuerpo a veces vemos lo que no debemos. Con estas manos a veces hacemos lo que no debemos hacer. Y ahí está la lucha. Si alcanzan a ver la lucha que tenemos con esta carne, bueno, es muy importante entonces que entendamos el papel que juega la voluntad en todos los seres humanos. El pecado entró a toda la humanidad. Escuchen esto, muy importante. El pecado entró a toda la humanidad porque logró gobernar la voluntad de Eva. Por ahí se metió el diablo, ¿sí? Para tratar de tomar ventaja y tomar autoridad en la voluntad de Eva. Todos conocemos la historia, cómo Eva fue engañada y se puso en un diálogo con la serpiente, que dice la Biblia que era la serpiente astuta, y la serpiente la engañó, pero el engaño consistía, ¿sí?, no en que comieran del árbol, sino en apropiarse de la voluntad de Eva, para llevarla precisamente en su voluntad a probar del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Y es que así trabaja la voluntad en el ser humano. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1 versículo 13, miren lo que dice ya la Biblia en el Nuevo Testamento para todos los cristianos. Dice Santiago capítulo 1 versículo 13: cuando alguno es tentado, que también se traduce prueba, una prueba de tentación, cualquiera que sea. Las tentaciones vienen en una gama diferente tan amplia. Es así todo un abanico de tentaciones que se nos presentan todos los días a todos, de muchas formas y de muchas maneras, ¿sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Porque a veces le atribuimos a Dios, es que Dios me tentó. No, Dios no tienta a nadie. Versículo 14, mire la revelación, aquí está. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ahí está la carne. Concupiscencia se traduce los deseos carnales, que dicho sea de paso son malos deseos de la carne. Esa es la concupiscencia. Y todos de pronto nos surgen malos deseos. Esa es la verdad, porque somos seres humanos muy complicados. A veces en nuestro deseo decimos, no quiero ver al hermano. ¿Pero qué te pasó? Es tu hermano en Cristo. Pues simplemente no lo quiero ver porque me incomoda, o porque me hizo esto, porque me hizo aquello. ¿Dónde sale eso? Aquí en el corazón, y la voluntad nos lleva a no querer voltear y saludar al hermano y darle un abrazo y decirle al hermano con toda sinceridad, te amo, hermano, que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque algo pasó aquí en la voluntad, ¿sí? Pero eso surge de esta carne, de la concupiscencia, de los malos deseos. Cada uno es tentado cuando de sus malos deseos, escuchen, es atraído y seducido. Los malos deseos son como el imán que quieren llamar nuestra atención, quieren atraerte. ¿A qué? A lo bueno no, a lo malo, a satisfacer la carne. Y si tú alimentas más esta carne, pues perdóname, pero la carne te va a gobernar. Pero si alimentas más tu espíritu con la palabra, con la oración, con la alabanza, con la adoración, expuesto siempre a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, entonces tu espíritu va a gobernar tu carne. Pero si le das rienda suelta a los deseos de tu carne, como son los celos, como es la envidia, como son los pleitos, como son tantas cosas que surgen en esta carne, pues tu carne te va a gobernar. Y es ahí donde entonces nuestra voluntad nos lleva a actuar, y a veces con nuestras decisiones y nuestras acciones tomamos decisiones de las cuales a veces nos arrepentimos. Ya le volví a gritar a mi esposa. Ya la volví a ofender a mi esposa. Si me hubiera quedado callado, el hubiera ya no sirve, ya no funciona, porque ya lo hiciste. ¿Qué es lo que sigue hacer cuando reconocemos que hemos ofendido a alguien? Pues muy simple, ir a pedir perdón. Y a veces ahí la voluntad empieza a luchar, la carne empieza. ¿Yo pedirle perdón a ella? No, que ella venga y me pida perdón. Yo pedirle perdón al hermano, no, que él venga y me pida perdón. Eso es de la carne. En otras palabras, cuando el diablo nos quiere seducir, escuchen esto, mis hermanos, es muy importante. Cuando el diablo te quiere atraer y seducirte, escuchen, va a apelar a nuestras debilidades y a nuestras malas tendencias. Debilidades y malas tendencias. Y escuchen, todos tenemos debilidades de una o de otra manera. O como decimos en México, todos tenemos pata de donde cojear. ¿Sí o no? Sí. Tú no puedes decir, no, yo no, entonces tendrías que ser perfecto. Y como aquí no hay ningún perfecto, ni perfecta, en Guadalajara teníamos una hermana que se llamaba perfecta, pero era imperfecta. Entonces todos tenemos debilidades, y de esas debilidades o de esas malas tendencias de esta carne se aprovecha el diablo. De ahí se aprovecha el diablo. Tal vez alguno pueda argumentar, pero ¿qué no dice la Biblia en Hebreos 4:15 que Él, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades
Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A ver, vamos a analizar el texto. Él se compadece de nuestras debilidades, ¿sí o no? Sí. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿sí o no? No. No. Es más, ni tú ni yo hemos sido tentados todavía en todo. Cuando Jesús vino en cuerpo humano siendo perfecto, y cuando dice ahí la escritura que Él fue tentado en todo, debemos entender que es una forma genérica de hablar, ya que ninguno de nosotros hemos sido tentado en todo. Cuando dice que Jesús fue tentado en todo, significa, y aquí está el punto, así debemos entender el texto, significa que también Él participó de las tentaciones igual que nosotros, pero las tentaciones que se le presentaron a Jesús no fueron las mismas que se nos presentan a nosotros. ¿Se imagina a Jesús, por ejemplo, a Jesús con maldad en su corazón, con lascivia en su corazón, con iniquidad y viendo pornografía a Jesús? ¿Cuántos luchamos con todo eso? Y nos vienen ese tipo de tentaciones. A Jesús no. A Jesús no. En Jesús no había maldad en el corazón, tampoco había codicia, avaricia, enemistades, pleitos, celos, gritería. No, 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 no. Jesús era perfecto. Jesús no solamente era, sigue siendo perfecto. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Él sigue siendo perfecto. Ahora, Jesús no fue tentado como nosotros. Jesús fue tentado, pero de una manera más elevada que como nosotros somos tentados. Yo quiero que veamos a Jesús, repito, en su parte humana, pero siendo tentado. Y aún en medio de esas tentaciones, Él permaneció, se mantuvo sujeto a la voluntad del Padre. La Biblia dice que Jesús, escuchen, Jesús es el postrer Adán, es decir, el segundo Adán. En otras palabras, Jesús vino a este mundo así como el primer Adán. El primer Adán, cuando fue creado por Dios, fue creado en la perfección en la que Dios lo creó. Fue creado perfecto y en medio de un ambiente perfecto. Y así vino Jesús. Jesús vino siendo un ser perfecto, un ser divino y perfecto. Pero la diferencia entre el primero y el segundo está que cuando el primer Adán pecó, desde entonces toda la humanidad hasta el día de hoy hemos seguido pecando hasta nuestros días. Sin embargo, lo extraordinario, lo poderoso y lo que debemos de resaltar de Jesús es que Jesús venció la tentación. Jesús no venció la tentación, más bien Jesús retuvo su perfección. No sé si lo alcanzamos a entender así. Jesús vino siendo perfecto, pero se le presentaron tentaciones. Porque alguien pudiera decir, Jesús venció la tentación. No, Jesús retuvo su perfección. ¿Sí se entiende de esa manera? Adán en el Edén no pudo retener la perfección con la que fue creado por Jesús, pero Jesús sí la retuvo en su parte humana. Jesús nació como Adán, pero sin pecado. Y la diferencia entre Adán y Jesús es que Jesús nació y vino a este mundo Jesús, un mundo infectado y contaminado con el pecado. Y no es lo mismo no pecar en el Edén, donde todo era perfecto, que no pecar donde todo es imperfecto. Pero eso lo logró Jesús en su parte humana. Y si lo logró Jesús y tú y yo somos hijos de Jesús, hijos de Dios, podemos lograrlo. El asunto está en nuestra voluntad, que es la capacidad que todos tenemos para decidir hacer o no hacer la voluntad de Dios. Tú y yo lo decidimos. Así que Jesús no heredó el pecado que nosotros heredamos, porque Él fue y sigue siendo perfecto. Por lo tanto, Jesús no tenía las mismas tendencias que nosotros tenemos. ¿Verdad que no?
Jesús no tenía las mismas tendencias que ahora tenemos, a la mentira, al pleito, a los malos pensamientos. Pero déjame decirte que de cualquier manera, el imperativo y el blanco de Satanás era vencer a Jesús, y no podía hacerlo. Él se dio cuenta y él sabía que no podía hacerlo a través de la concupiscencia de la carne, porque no había maldad en Jesús, en esta carne. Pero quiso hacerlo, escuchen esto, a través de seducir su voluntad, pretendiendo que Jesús apartara su voluntad de la voluntad del Padre. Ese era el propósito de Satanás. Y ahí es donde está precisamente el meollo o el centro cuando se trata de mencionar las 3 tentaciones que le vinieron o que le propuso Satanás en el desierto a Jesús antes de iniciar su ministerio. Vamos a ver rápidamente esas 3 tentaciones que ya las conocemos, pero de ahí vamos a extraer algo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Porque vuelvo a repetir, si nosotros somos hijos de Dios y Jesús pudo vencer la tentación, tú y yo nos fue dado todo para también poder vencer cualquier tentación que se nos presente. Primera tentación, Mateo capítulo 4 versículo 3. Vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que Satanás no sabía que era el Hijo de Dios? Por supuesto que sí lo sabía. Sí lo sabía. Sin embargo, le surgió la pregunta ahí, como tratando de engañarlo. Pero como Jesús es sabio, es perfecto, Satanás no pudo engañarlo. Dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se fijan cómo está seduciéndolo o está apelando a la voluntad de Jesús? ¿Podía Jesús convertir esas piedras en pan, sí o no? Claro, tenía todo el poder y toda la autoridad. Pero Jesús no estaba dispuesto a someterse a la voluntad de las peticiones del tentador y del engañador. Entonces Jesús obviamente tenía 40 días con sus noches sin comer, y dice la Biblia que tenía hambre. Tenía hambre. Por lo tanto, Satanás quiso aprovecharse de la necesidad física de Jesús, que era el hambre. Y notemos que la tentación consistía en lograr que Jesús, movido por una necesidad física, se apartara de la voluntad del Padre. Y aquí aplicamos, porque el ejemplo de Jesús nos enseña. Jesús había llevado el Espíritu había llevado a Jesús al desierto, escuchen, no para comer pan, sino para ser tentado y vencer a Satanás en el mismo lugar donde el diablo venció a Adán. Y en ese sentido, haciendo la voluntad del Padre, escuchen, haciendo la voluntad del Padre, Jesús tenía toda la autoridad de tomar nuestro lugar, y en ese sentido también poder ser nuestro sustituto, es decir, el sustituto de toda la humanidad. De nuestras necesidades y debilidades es donde se aprovecha el diablo. Ahí es de donde se va a aprovechar el diablo. Por ejemplo, si tienes alguna necesidad económica, por ahí es posible que el diablo pueda seducir tu voluntad o atraer tu voluntad para que, estando en tu trabajo, puedas decir: pues me voy a robar esto. Al cabo, nadie se da cuenta, nadie me está viendo, mi patrón no está, no lo ocupan, me sobró material, pues no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Porque hay alguien en el reino de los cielos que dice la Biblia que es omnisciente y además es omnipresente. Todo lo ve y todo lo sabe. Cuidado que en nuestras necesidades o en nuestras debilidades o en nuestras tendencias humanas, el enemigo pueda tomar ventaja en tu voluntad para hacer cosas que deshonran a Dios. Mucho cuidado. Pablo dijo en Romanos 5,
Lo leo rápido, 5:17. Pues por el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Romanos 5:17. Dice, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben la gracia de su justicia vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, versículo 18, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Cuántos ya tienen esa vida nueva? Vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos somos declarados justos. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Porque Él nos justificó, porque Él nos lavó con su sangre. Así que mucho cuidado, porque Satanás pretenderá aprovecharse de una necesidad física que tú o yo tengamos para hacer que nos apartemos de la voluntad de Dios. Ese era el propósito en la primera tentación. Di que esas piedras se conviertan en pan. Obedéceme. Segunda tentación, Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ahí está otra vez la insinuación, si eres el Hijo de Dios. Y aquí hago un paréntesis, porque luego el enemigo viene a tratar de secuestrar nuestra mente diciéndote, si eres cristiano, a ver, si eres cristiano, haz esto o haz aquello, o niégate aquí o niégate allá. Acuérdense que la Biblia dice respecto, Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, hablando acerca del adulterio. Ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, con ella ya está adulterando. Y eso sucede ¿dónde? Aquí en la mente. Y el enemigo te va a poner una tentación así, apelando a los deseos de esta carne. Y los que no viven un cristianismo sólido o los que se dicen cristianos o simpatizan con el cristianismo, dicen, bueno, pues se me está presentando esta tentación, pues ¿a quién le dan pan que llore? No, mis hermanos, no es así. La vida cristiana no es así. En la vida cristiana hay que resistir las tentaciones del diablo, hay que resistirlas. ¿Cómo dice? Firmes en la fe. Firmes en la fe. Si eres el Hijo de Dios, sigue diciendo ahí la segunda tentación, échate abajo. Porque en el Salmo 91 está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan. Versículo 7, y Jesús se levanta con la autoridad del Hijo de Dios y con la autoridad que nos da la palabra diciendo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Noten cómo Jesús está neutralizando ahora, en este caso, la tentación con el poder de la palabra. Por eso es importante conocer la palabra, vivir la palabra, memorizar la palabra, y la mejor manera de memorizar la palabra es viviéndola, porque cuando se presentan las tentaciones, Satanás nos presenta las tentaciones, tú y yo podemos neutralizar esas tentaciones con el poder de la palabra. Pero si no conocemos lo que dice Dios acerca de nosotros como sus hijos, ¿cómo vamos a resistir a Satanás? Si ignoramos las escrituras. Como no pudo seducirlo a través del engaño y apropiarse de su voluntad, pues entonces, como siempre insiste Satanás, una y otra vez, insistió una tercera ocasión, poniéndole otra tentación que voy a parafrasear de la siguiente manera. Satanás le dice a Jesús, mira, yo sé que está establecido en el plan perfecto de Dios que vas a morir en una cruz para conquistar el mundo.
Pero yo te voy a hacer la tarea más fácil. No tienes que sufrir y morir en una cruz. Basta con que te inclines ante mí y me adores y ya está todo listo. Como yo soy el dueño de este mundo, voy a decidir entregártelo todo y no tienes que morir en una cruz. Yo quiero que tú y yo veamos con atención la tentación. Satanás está apelando ahora nuevamente a la voluntad de Jesús, diciéndole: no tienes que ir a la cruz. Yo te entrego. Los reinos de este mundo me han sido entregados. Yo soy el príncipe de este mundo. Entonces no le dice a Jesús: pues está fácil el asunto, nomás adórame. Adórame. Le recuerdo que la voluntad es la capacidad de decidir con libertad lo que se quiere o lo que no se quiere, lo bueno o lo malo. El alma y el espíritu son mencionados aquí en la Biblia como en el corazón. Escuche esto: el que toma el control de la voluntad tiene el control del corazón. El que tiene el control de tu voluntad tendrá el control de tu corazón. Por eso Jesús, con toda autoridad, dijo: mira, yo vine para hacer la voluntad del que me envió, no lo que me estás proponiendo, Satanás. ¿Se imaginan ustedes a Jesús haciendo la voluntad o entregándole su voluntad a Satanás antes que al Padre? Imagínense dónde estuviéramos usted y yo el día de hoy: muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí estaríamos. Y nuestro destino final no sería el reino de los cielos, sería el infierno. Así que el que toma el control de tu voluntad tendrá el control de tu corazón. Y esto fue justamente lo que pasó en el Edén con Adán. Eva, la serpiente que era astuta, logró conquistar la voluntad a través del engaño. Adán y Eva cedieron y ahí perdieron su perfección. Cedieron a la tentación y en ese ceder de la tentación perdieron la perfección, porque entonces sus ojos fueron abiertos. Y una vez que sus ojos fueron abiertos, dicen unos versículos antes que Adán y Eva andaban ahí en el Edén, andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero una vez que desobedecieron al Señor y fueron abiertos sus ojos, se avergonzaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí fue donde ellos perdieron su perfección. Esto mismo quiso hacer Satanás con Jesús. Pretendió apropiarse de su voluntad para lograr que Jesús se apartara de la voluntad del Padre. Y en ese sentido, no solamente Jesús perdiera su perfección, sino además neutralizara nuestra salvación. Pero ¿cuántos le dan gracias a Jesús que retuvo su perfección y fue a la cruz para que tú y yo el día de hoy estuviéramos aquí glorificándole a Él, dándole gloria, dándole honra y dándole todo honor? El honor que Él merece, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él es toda la gloria por los siglos de los siglos. La voluntad es la que rige el corazón, mis hermanos. Por eso nuestra voluntad debe de estar sometida a la voluntad de Dios, porque no solamente a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de su palabra, porque Jeremías dijo en Jeremías 17:9: el corazón es lo más engañoso y perverso que hay. A veces tenemos que tomar decisiones y decimos: voy a ver qué me dice mi corazón. Cuidado, mucho cuidado, porque según Jeremías dice: el corazón es lo más engañoso y perverso que hay, y es extremadamente perverso, extremadamente. No dice en extremo, dice extremadamente, mega extremadamente, si quieres mencionarlo en sentido superlativo. Extremadamente. ¿Quién sabe realmente qué tan malo es? Versículo 10: yo el Señor, porque yo soy el que investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas según lo merece sus acciones, y yo daré recompensa según lo merecen sus acciones. Y es ahí en el ser interior del hombre, en el corazón, del cual Pablo dice que debe de ser preservado
e irreprensible hasta la segunda venida de Jesucristo. Por eso guardemos nuestro corazón, por eso sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Así que Pablo en Romanos está describiendo el conflicto que hay en todos los seres humanos con respecto a la voluntad, cuando dice o habla del quiero y no quiero, del hacer o no es el o el no hacer, porque la voluntad tiene que ver no solamente con el querer, no solamente con el decidir. La voluntad también tiene que ver con la intención y con los deseos del corazón. Y de ahí del corazón, dijo Jesús, de ahí del corazón surgen los asesinatos, de ahí del corazón surgen los adulterios. El que toma el control de tu voluntad, toma el control de tu corazón. Por eso Jeremías y Proverbios y Salomón decía que guardemos el corazón. La pregunta para nosotros sería: ¿quién tiene el control de tu voluntad? No tienes que responder, solamente tienes que meditar. ¿Quién tiene el control de tu voluntad? Piensa, por supuesto, piensa en tus acciones. Piensa en tus conductas, pensemos en lo que hablamos, ¿sí? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna tus decisiones? Voy a terminar leyendo una porción de la Escritura donde Jesús reprende a los escribas y a los fariseos que le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Qué no sabes que se pueden contaminar? Y entonces Jesús le responde de la siguiente manera. La primera palabra que Jesús usa es hipócritas. Mateo 15:7. Hipócritas. Un hipócrita, todos lo sabemos, es aquel que se pone una máscara para manifestar algo de lo que realmente no es. Eso es un hipócrita. Pero a Dios no podemos engañarlo, porque Dios que nos creó, Él sabe lo que hay aquí en el corazón y sabe las intenciones y motivaciones y deseos del corazón. Les dice a los escribas y fariseos: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, cuando escribió: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está tan lejos de mí. Esos escribas y esos fariseos que tanto cuestionaban a Jesús, entre algunos otros es a los que el mismo Jesús se refiere cuando decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque estos hablaban del Señor, pero eran estrictos cumplidores de la ley, se quedaron en la ley y no dieron el siguiente paso para aceptar la gracia que el Señor ha logrado para nosotros. Entonces dice, Isaías tenía razón: ustedes me honran, ustedes dicen que son cristianos porque van a la iglesia y cantan las alabanzas que se entonan ahí, pero su corazón está muy lejos de mí. Su adoración es una farsa, dice Jesús. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Escuchen lo que voy a decir a continuación, mis hermanos. Las redes sociales están llenas a reventar de muchas ideas humanas que son habladas a través de hombres muy humanos que dicen: eso es lo que dice Dios, cuando Dios no dice nada de eso. Mucho cuidado con lo que estás escuchando, mucho cuidado con lo que estamos escuchando, porque están las redes sociales repletas, atestadas, atiborradas de muchas ideas humanas. ¿De dónde sale, por ejemplo, la propuesta cuando algunos dicen: ven y trae 1000 y Dios te va a dar 10,000?
de un pensamiento muy humano, porque Dios no trabaja así. Lo que Dios dice en su palabra es: cada uno dé como ha propuesto su corazón, no por necesidad, no con tristeza, sino con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Esas son puras mentiras de los farsantes de un evangelio muy distorsionado a lo que es verdaderamente el santo evangelio de Jesús, que trae libertad a los que son cautivos. Por eso hay que estar muy pendientes. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Porque luego dicen: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere hacer millonario. ¿Dios nos quiere hacer millonarios o tú te quieres hacer millonario? ¿Se fijan cómo luego apelan a la voluntad de los seres humanos? Y pues obviamente el ser humano, cuando no está bien equilibrado su corazón, tenemos la tendencia: sí, yo quiero ser rico, entonces aquí están los 1,000. Es más, 1,000 y 1,000 más. Y luego hacen llamados: a ver, los de 5,000 vengan aquí, los de 1,000 vengan acá, y hasta los separan. Y los de a peso, vénganse acá de este lado, allá al último lugar. Ideas humanas, ideas farsas. Y eso es abominación delante del Señor. Pero eso surge de un corazón enfermo, de un corazón codicioso, cuyo amo no es Dios, es el dinero. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y oyeran, y les dice Jesús: escuchen y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le preguntaron: oye, Señor, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús les contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Jesús conoce a los que son suyos. Dios conoce quiénes son sus verdaderos hijos. Los que no son sus hijos serán arrancados de raíz. Así que dice Jesús: no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en el mismo hoyo. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, explícanos qué dice la gente, explícanos la parábola. ¿Qué dice que la gente no se contamina por lo que come? Entonces versículo 16 dice Jesús: ¿todavía no lo entienden? Ok, se los voy a explicar, porque así es Dios, así es Jesús, paciente con nosotros. Muy simple. Todo lo que comen pasa a través del estómago y termina en la cloaca. La Reina Valera dice en la letrina. Eso es algo biológico que surge en todos los seres humanos. Todo lo que comemos sale, ¿sí? Pero las palabras que ustedes dicen, lo que sale de aquí para acá, provienen del corazón. Lo que dicen proviene del corazón. Y eso es justamente, dice Jesús, lo que contamina. Pues del corazón, de ahí del alma, de tu corazón, si tu corazón o tu voluntad está sometida a la voluntad del enemigo, de tu corazón va a hablar tu boca. Y de ahí, dice Jesús, no lo digo yo, de ahí salen los malos pensamientos, de ahí salen los asesinatos. ¿De dónde salió la idea de Caín matar a Abel? De un mal pensamiento, ¿sí?, que lo llevó en su voluntad a asesinarlo. De ahí, de los malos pensamientos, surge en una mujer abortar a un niño, y argumentan muchas mentiras, muchas ideas humanas, y apelan a los derechos humanos de la gente, pero no dejan de ser pensamientos vanos que tomaron el control del corazón.
Los asesinatos, el adulterio, ¿de dónde sale? Del corazón. Nadie amanece con una mujer que no es su mujer de la noche a la mañana en la cama. Tuvo que haber un proceso. ¿Verdad que sí? ¿De dónde salió? Primero en la mente se empieza a cavilar. Ay, esa mujer. La hermana. Cuidado, 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 mis hermanos. De ahí sale la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Estas cosas, dice Jesús, todas estas cosas y muchas más son las que contaminan. ¿Qué contaminan? El corazón. Y luego compara, comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Te puede venir una infección porque no te enjuagaste bien las manos antes de comer, qué sé yo, pero eso te tomas una aspirina y se te quita. Pero a veces cuando hablamos palabras, esas con la aspirina no se quitan porque están en el corazón, y ahí solamente Dios trata en el corazón. Así que Pablo, termino diciendo lo que dijo Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago yo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Por lo tanto, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Dios. Es una pregunta retórica. La respuesta es obvia. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo pecaminoso de muerte? Dios solamente. ¿Cómo? Sometiéndonos a su voluntad, a la voluntad de su palabra. Amén. Cuando te venga un conflicto aquí en tu voluntad, ve a la presencia de Dios. Ve a la presencia de Dios. No le des vuelta al pensamiento. No juegues con los... Acuérdense, el taller donde trabaja Satanás está en la mente. Si tú le das entrada a un pensamiento que puso Satanás aquí en tu mente y empiezas a jugar con él, ese pensamiento va a bajar a tu corazón y el corazón te va a llevar a actuar, a someter tu voluntad a la voluntad no de Dios, sino a la voluntad del tentador, y perdemos. Amén. ¿Entendió el mensaje? Cuando te venga una lucha, ve a la presencia del Señor, ve a la palabra, dobla tu rodilla, corre por tu vida, ¿sí? Y dile: Señor, vengo a refugiarme bajo tus alas. No me dejes caer en tentación, Señor. Líbrame del mal. Haz tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Se haga en la tierra, se haga en mi vida, se haga en mi familia. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento ahí y medita unos minutos solamente. Quizá fue mucha información la que recibimos esta tarde, pero medita ahí en las áreas que hay en tu corazón. Medita en tu voluntad. ¿A quién está sometida tu voluntad? ¿A tus deseos? ¿A tus inclinaciones? ¿A tus motivaciones? ¿O a Dios? Señor, en el nombre de Jesús, tú lo conoces todo, Señor. Tú lo sabes todo de mí. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras debilidades, nuestras inclinaciones y tendencias. Perdónanos, límpianos, purifícanos, lávanos, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Que esta palabra no sea una palabra más, Señor. Que esta palabra haya llegado a lo más profundo de nuestro ser interior y produzca cambios aquí en el ser interior. Señor, por tu gracia y por tu misericordia, trae revelación a nuestro corazón. Trae que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, profundamente, para que podamos corregir todas esas áreas que a ti no te agradan, todas esas áreas que te han deshonrado, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos, lávanos más y más de todas nuestras maldades, Señor.
Que nuestra voluntad siempre esté sometida a tu voluntad, que es perfecta, Señor. No queremos amoldarnos, Señor, al sistema de pensamiento ni de conducta de este mundo, Señor. Queremos seguir siendo perfeccionados. Queremos continuar, Señor, que tú sigas haciendo nosotros la obra del alfarero. Sigue moldeando nuestro corazón, Señor. Pon en nosotros. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.